Ser podcast. Estrenos adelantados por el Puente de Mayo con la vuelta de Marvel para comprobar si el universo de los superhéroes sigue teniendo tirón. Florence Pugh y Sebastian Stan encabezan el reparto de Thunderbolts, una historia de antihéroes deprimidos que tienen que salvar el mundo. Además, Celia Rico adapta a Chirves en La buena letra, un drama sobre los silencios y sacrificios de las mujeres en la posguerra. Del cine de autor, 2 recomendaciones: la historia de Suleiman, thriller inmersivo sobre un migrante precarizado en París, y Septiembre dice, el cuento gótico con el que debuta la actriz Ariane Laveb. En televisión hablamos con Ricardo Darín de El Eternauta, la serie que adapta la famosa novela gráfica. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. El apagón paralizó a los cines también, que ese día no tuvieron proyecciones y se calculan pérdidas de $500,000 euros. Pero en Barcelona, en el Barcelona Film Fest, después de quedar paralizado, cuando volvió la luz a la ciudad, se recuperaron casi de manera espontánea algunas de las proyecciones. El equipo de la película Parental Lives, con el actor Luca Marinelli a la cabeza, decidió pasarse por los cines Verdi y comenzaron la proyección y el coloquio de la película ante los muchos viandantes que estaban por el barrio. Fue una manera de continuar, de hablar del cine, de lo que estaba ocurriendo y de seguir conviviendo. Lo cierto es que desde las 12:30 de la mañana, pues a todas y a todos se nos pasó por la cabeza imágenes de películas y series que habían contado situaciones similares. Capítulos de apagón, con los coches circulando sin semáforos, gente en las calles buscando radios, velas, pilas, como hacen los protas del Eternauta, serie que ahora mismo comentaremos, o las colas en los supermercados, como veíamos en El colapso. La buena noticia es que en la vida real nos hemos comportado mucho mejor que en la ficción. Es cierto que la cosa duró poco, que hacía sol y que no parecía haber peligros, pero sí podemos aprender o podemos decir con orgullo que no copiamos los comportamientos egoístas, individualistas y carroñeros que la ficción nos ha ido mostrando en casos similares. Quizá esto también nos sirva para reflexionar y, siguiendo a Mark Fisher y otros autores maravillosos, empecemos a pensar que las ficciones sobre el futuro pueden también mostrar utopías realizables, pueden mostrar comportamientos ejemplares y no solo destrucción fatalista, violencia y caos. Por más Luca Marinelli y por menos distopías catastrofistas a partir de ahora. There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do, like you do. And then you switch up with no warning and you kiss me like you want it. How rude, how rude. But I kinda like it anyways. I don't mind if this is gonna take 1,000,000 days. I know you'll come around to me eventually. If you sit back, relax, enjoy my company, my company. Once you know what my love's gonna feel like, nothing else will feel right. You can feel like moonbeam ice cream, taking off your blue jeans, dancing at the movies, 'cause it feels so mystical, magical. Semana de puente con muchos estrenos. Vamos a empezar con superhéroes, con Thunderbolts, la gran apuesta de Marvel y de Disney para relanzar la taquilla en este inicio de temporada de primavera-verano. Elio Castro, José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Bien? Sí, Al unísono. Sí, al unísono. Estamos sincronizados. Coordinados siempre. Sí. A tu vera siempre. Así me gusta, aunque pasamos el apagón de manera separada, pero bueno, Sí. aquí estamos. Bueno, Jack Schrader dirige esta historia que junta distintos antihéroes que son reclutados para hacer misiones en favor del gobierno. No hablamos de Elon Musk o Baines, aunque también son supervillanos, sino de Florence Pugh, David Harbour, Sebastian Stan, junto a Julia Louis-Dreyfus, que hace de congresista malvada. Todos hemos hecho cosas malas. Operaciones encubiertas, robos en laboratorios del gobierno, asesinatos por encargo. Ya, ¿y? Pues que quieren quitarnos de en medio. Venga ya. Nos educan para creer que hay buenos y hay malos.
Con el director hemos hablado de lo que significa esta reunión y de en qué momento se encuentra el cine de superhéroes. I think that it's just a very different group of characters than you necessarily might expect in a summer superhero blockbuster. And as we say, y decía el director que cree que se trata de un grupo de personajes muy diferentes al que cabría esperar, ¿no? De una superproducción de un blockbuster de superhéroes de verano. No son el tipo de superhéroes habituales, y esto lo hemos visto como una oportunidad para tomar a estos antihéroes y explorar una narrativa pues más interna sobre algo que todos pues podemos experimentar, ¿no? En lugar de ser una historia solo de acción. Tenemos toda la acción, pero también tenemos ese alcance interno, esa emocionalidad que tienen los personajes y los traumas que arrastran. Bueno, pues también estaba en ese junket virtual desde Londres la protagonista Florence Pugh, que contaba que la clave había sido buscar el equilibrio entre el drama y el trauma que arrastra su personaje y también la acción. Es una antiheroína, decía, deprimida. I think that's exactly it, though. I don't think she does, and I think this we're meeting her in a darker point in her life. Decía la actriz que conocemos a Yelena en un punto más oscuro de su vida, que sigue siendo divertida, aunque ya no cuenta tantos chistes como antes, tampoco es tan peculiar ni extraña, pero que hay como una nube sobre ella y está deprimida. No está en el buen camino, decía Florence Pugh. Eso es lo que pasa en la película. Conoce a gente que cree que no le gustará y que tampoco piensa que la pueden ayudar, y a través de ellos pues puede sentirse de nuevo ella misma. Bueno, pues sobre esta idea, su padre en la ficción, David Harbour, comentaba que realmente es una película de superhéroes diferentes porque habla mucho del estado mental de los personajes, que casi es como una terapia de grupo. It has all the elements. It's funny, we do a lot of these interviews and we talk a lot about the movie in different ways, and it's still a really rip-roaring fun. Y decía David Harbour que tiene todos los elementos esta película, que no se asuste la gente, ¿no? Que sigue siendo divertida, que tiene la parte cómica, incluso absurda, pero tiene la intención de examinar algo como más profundo, ¿no? Más profundo, humano, algo sobre los estados mentales, la soledad y las dificultades del mundo moderno, y creo que profundiza en algunas áreas a las que las películas de superhéroes pues no suelen llegar en este tipo de producciones, y que le interesaba sobre todo pues no esa parte de introspección emocional casi de los personajes y mostrar su lado más oscuro también. ¿Cuánto daño ha hecho Christopher Nolan y los superhéroes, no? Porque es un poco que Christian Bale en El Caballero Oscuro. Esta cosa de que es cuando empieza un poco la cosa de la introspección. Sí, no, y yo vi la película después del apagón, y yo no sé si por efecto del apagón me gustó, o sea, había una cosa así. O sea, me pareció divertida. Sorprendentemente, no, digo, estos no son los superhéroes que hemos visto toda la vida, así tan intensos. Están todos deprimidos. No, sí, pero bueno, aquí son divertidos, son de chapuceros, son un poco de segunda división estos superhéroes, ¿no? Y se ríen un poco de sí mismo. O sea, que es el comienzo de esta nueva saga. Los nuevos Vengadores hacen bromas sobre eso, de esto no son los Vengadores, ¿no? Va a haber TikTok sobre ellos, ¿no? O sea, yo vi que la película tenía cierta simpatía. El argumento es flojito. Es que es lo de siempre. Y ya está. Y vemos a ver, porque luego imagino que vendrá el Capitán América, se juntará con estos, con los luego demás. Te vas allá. a cansar. Ya no va a haber más apagones más. Y ya no los vas a soportar más. A ver, me hicieron cierta gracia. Sí, para el verano tenemos Los Cuatro Fantásticos con Pedro Pascal, que es una de las más esperadas, pero es cierto que lo que me molesta es que el esquema siempre es el mismo. Salvar al mundo, por muy malo que seas, te conviertes en bueno. Esto no es un spoiler. Por mucho antihéroe, ¿no? Acabas como arrastrándote a esa parte del mundo porque hay una amenaza global, patatín, patatán, y ahí desemboca la acción. Lo único interesante me encanta la directora de la CIA congresista que hace Julia Louis-Dreyfus, que es una actriz que a mí me encanta, y corrupta, y que tiene experimentos con humanos, ¿no? Como crear esta idea de crear al superhombre. Y luego el grupo tan variopinto, con Florence Pugh, con Sebastian Stan, con Wyatt Russell, lo que hacen son gente absolutamente perdida, que arrastra como muchísimos traumas. De hecho, el personaje Florence Pugh dice en la película, la soledad, estoy vacía, lo repite, no me encuentro a mí misma, quiero un propósito en la vida. Como que están todos un poco en terapia, ¿no? Incluso el padre o gente que se intenta engañar a sí misma de que su vida es fantástica, y luego se dan cuenta de que no, que están en la mierda, básicamente. Y bueno, esta asociación un poco de loser, de perdedores, que al final por circunstancias de Marvel y de la ficción acaban desembocando en la acción o ayudando al mundo con un efecto quizás reparador para ellos, no está mal, o sea, se deja ver, pero creo que es como muy difícil lo que intentan hacer, porque intentan oscurecer a los personajes. Como Nolan. Claro, oscurecer a los personajes. De hecho, la metáfora es bastante obvia, hay como una sombra negra, o sea,
el villano es una sombra negra en un momento de la película, esa es la metáfora, no es fina. Con pelo dorado en algún momento. Es tremendo. Como- Sí. Como sabemos. Donald. Mr. President. Sí, la metáfora es tan obvia, pero creo que es muy difícil combinar el patetismo cómico que tienen innato esos personajes, porque no son superhéroes como los que estamos acostumbrados, impolutos, ¿no? Sino que tienen muchas más aristas, con algunas veces ese pozo dramático intenso en el que se pone, ¿no? De estamos absolutamente hundidos en nuestras vidas de forma miserable. Entonces yo creo que no logra encajar todos los elementos y que sí que hay fatiga. Yo creo que hay fatiga y cansancio de superhéroes. Me parece que no encuentran originalidad en nada. Me quedo con la noticia de que el apagón ha hecho que a Helio Castro le gusten los superhéroes. A ver qué pasa con el siguiente estreno. Iba dispuesto. Los héroes de Hollywood han marcado el imaginario colectivo, como vemos, desde los cómics hasta el cine. Luego seguiremos hablando de ello con Ricardo Darín, que esta semana estrena El Eternauta y que también encarna a otro tipo de héroe, igual que Diego Luna la semana pasada en Andor. Pero ahora queremos centrarnos en un personaje que sí que representa a muchas mujeres, alejadas quizá de ese aura heroica de la ficción, pero que han sostenido la historia íntima de todo un país. A ellas rinde homenaje Celia Rico en La buena letra, la adaptación de la novela de Rafael Chirve sobre una mujer y su familia. Son los vencidos de la guerra tratando de salir adelante. ¿Y si mi madre recibe una carta de mi hermano? Que le diga que consiguió irse con pasaporte falso. ¿Y quién va a escribirla? ¿Tú? Si tu hermano se enterara de que leemos sus cosas. Es que no tienes que leer nada, solo tienes que copiar la letra. Loreto Mauleón es la protagonista, ese trasunto de la propia madre del escritor, una mujer llena de rabia, donde las huellas de la clase, del hambre, de la represión hacen mella, sobre todo al ver cómo se toma la vida su cuñado Enrique Auquer y su cuñada Ana Rujas. Es el primer papel protagonista de la actriz que se metió de lleno para crear a esta mujer de la posguerra. Para mí ha sido súper bonito. O sea, no había tenido, creo, nunca tanto tiempo para entrar en un personaje, y creo que eso es lo que luego me dio como la tranquilidad de no estar tan presente en mí, como soltar un poco. Y creo que era esto, porque llevábamos como bastantes meses. Yo decía, ostras, pero en serio tengo 3 meses para yo crear, o sea, para tener conversaciones, para tener mesas con otros actores y compartir. Yo qué sé, me pasaba horas en casa cosiendo con una amiga de la madre de Celia, que es Heli, que venía a mi casa y cosíamos juntas. Y pero me qué contaba. maravilloso, que ahora nos puedes coser cosas. Bueno, es que ahora vamos no a hacer paro. encargos. Zurcí un calcetín ayer a mi madre porque de repente dice, uy, tengo una patata. Digo, no se te ocurra tirar eso. O sea, me creo ahora que tengo superpoderes por hacer esto. Pero es muy bonito porque fue como un proceso lento de ir incorporando cosas. Y creo que esto es lo que, bueno, luego te da un poquito más de liviandad a la hora de entrar en set. Bueno, y con la directora hablábamos también de cómo lo íntimo cuenta la historia de un país. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Lo que me pareció interesante es que nos estaba contando la historia de nuestro país a través de gestos muy pequeños, de cosas muy cotidianas, y que al final esa puede ser también la historia, ¿no? de un país, que sería esa historia en minúsculas. Y me pareció que ahí pues yo podía, digamos, aportar un poco desde mi forma de hacer y hacer ese diálogo, ¿no?, con su obra. Estos días, ¿no?, pensando un poco en todo este trabajo, me imaginaba, ¿no?, que el personaje que interpreta Loreto, Ana, puede ser de alguna manera la abuela o la madre, ¿no?, de mis otros personajes femeninos, ¿no?, y que me ha faltado, ¿no?, hacer este vínculo, ¿no?, con nuestra historia más reciente, y ya no es solo cómo podemos ser nosotras en relación a esas otras mujeres que nos han precedido, sino en relación al contexto en el que vivieron ellas, ¿no? Y es verdad que cuando empecé a investigar un poco, ¿no?, y a ver qué otras películas se habían hecho de la posguerra, me faltó encontrar historias que no que estuvieran protagonizadas por mujeres, sino que el universo de esas mujeres fuera el de la película, ¿no? Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. La ternura nos permite conectarnos con el otro, ¿no?, y mirar al de al lado y acompañar, ¿no?, y preguntarnos también, ¿no?, por las consecuencias de cada uno de nuestros actos, ¿no? En la película, ¿no?, hay 2 hermanos que representan un poco como estas 2 posturas vitales, ¿no? Una que
que se pone más del lado del sacrificio y otra del individualismo, ¿no? Y aunque en la película intentamos no juzgar las posturas de cada uno y entender muy bien por qué cada cual decide hacer lo que hace, sí que hay algo, ¿no?, que tiene que ver con el contexto de la guerra y con la dictadura que vino después, que se rompieron, ¿no? Yo creo que las redes la red social se rompió, ¿no? La solidaridad, ¿no? La desconfianza en el otro, el miedo, ¿no? Y esa lucha por la supervivencia, ¿no?, que deja una guerra, ¿no?, del sálvese quien puede. Yo creo que ahora mismo pues lo podemos extrapolar a un presente en el que el neoliberalismo está haciendo que seamos súper individualistas y que no seamos capaces de tender la mano al otro o de sacrificar un ratito de nuestro tiempo por ver qué está pasando en el que tenemos al lado, ¿no? Y bueno, creo que la película, ¿no?, que a veces piensas, ¿no?, ¿por qué hacer una película de la posguerra? Pues creo que quizás el sentido está aquí, ¿no? Una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer. Hubo tanto silencio, ¿no? Se habló tan poco ya no solo de cuestiones más políticas, ¿no? Se habló tan poco de cómo se sentían porque fue tan traumático, sufrieron tanto que callaron para, yo creo que proteger también a las generaciones que venían por detrás, ¿no? Y no meterlas, ¿no?, en ese mundo de sufrimiento que claro, casi no tenemos tanto testimonio de lo que es la vida más cotidiana, ¿no? Y del sentir de esas noches y esas mañanas, ¿no?, cuando uno se va a dormir o se levanta y en qué pensaban, ¿no?, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Y eso, poder contar lo que decíamos, ¿no?, la historia en mayúsculas, contar la minúscula, pasaba por ahí, ¿no?, por poner a una mujer a pelar unas naranjas y sacar de ahí, de esas naranjas y de una harina de mala calidad batida con agua, una tortilla de patatas sin huevo ni patatas, ¿no? Y este ingenio de las mujeres, ¿no?, a la hora de inventar, ¿no? Me parecía que era, bueno, la manera más bonita de mostrar, pues ese esfuerzo, esa lucha, ¿no?, por mantener a la familia a flote. Y también hay algo ahí como de ese color, esa naranja, ¿no?, que en esa tristeza y en esa penuria, ¿no?, hay un color que bueno, luego va tomando forma también al final de la película. Que besa, borra la tristeza, calma la amargura por una cabeza. Normalmente el trabajo que hago siempre es muy naturalista. Y el hecho de trasladarnos a la época me ha permitido ser un poco más expresiva, ¿no?, en lo visual. Y he tenido la suerte de contar con una directora de foto fantástica, que es Sara Gallego, y el director de arte, Miguel Ángel Rebollo. Y entre los tres nos sumergimos mucho, ¿no?, primero en toda la parte de documentación fotográfica, que descubrimos además fotógrafos valencianos que no conocíamos y que hay una documentación súper interesante. Y luego todo el mundo pictórico, ¿no? Queríamos trabajar mucho las texturas, las luces y las sombras, ¿no? Hay algo muy bonito en la novela de Chirves que escribe que los personajes de Ana y Tomás se colocan del lado de las sombras, mientras que los otros se colocan del lado de la luz, ¿no? Y había ciertas frases, ¿no?, que yo creo que Chirves también es muy pictórico y muy cinematográfico de alguna manera, y quería como trasladar todo eso a esas luces, ¿no?, de Sorolla, o esas oscuridades, ¿no? Goya, también había Van Gogh, había como muchas referencias que ha sido eso un trabajo, una gozada, la verdad, compartir como todos estos referentes pictóricos, fotográficos, musicales, literarios, ¿no? Y rellenando como toda la película con todas esas cosas que nos inspiran, ¿no? Bueno, pues Elio Castro, ¿qué tal esta adaptación de Chirves, que ya había tenido adaptación con Crematorio? Sí. Una de las series precursoras, ¿no?, de este momento de la ficción. Y además es una novela, la suya, muy breve, muy íntima, porque está narrada en primera persona. Son cartas que ella escribe a un hijo, y cosa que la adaptación en la película digamos que obvia, y hace una adaptación bastante curiosa, ¿no?, de lo que es la novela. Se pierden algunas cosas, pero yo creo que se centra un poco la historia en esa España de la posguerra, en la que están los vencidos. Se podría haber sido muchísimo más amargo, porque en la novela se cuenta que estuvo mucho más amarga, mucho más dura. La descripción de todos los personajes, de esas mujeres que van en tren buscando a los supervivientes, en fin, es terrible, ¿no? Y ahí se centra en esa relación de los tres personajes, su mujer, su cuñado. Se obvia también
cierto enamoramiento de su cuñado hacia la mujer, el papel que hace Loreto Moleón, en fin, que a mí me ha gustado la película, pero he echado a faltar, después de leer la novela, muchos aspectos que creo que me hubiera gustado muchísimo más ver, ¿no?, en la película. A mí me parece que es muy inteligente cómo adaptar una historia que está escrita con cartas desde el presente al pasado, y cómo hacer eso a través de la relación de la protagonista con varios personajes. A mí quizá me ha gustado muchísimo, me gusta mucho cómo ha adaptado los pueblos valencianos, cómo ha contado el día a día de lo que era la posguerra, ese cambio entre el valenciano y el castellano, que es muy de la Valencia rural realmente. Me gusta que mantenga el retrato también de las diferencias de clase, de cómo alguien en el franquismo puede mediar y de cómo alguien se queda, ¿no?, y siempre se queda rezagado, cómo las traiciones van también jugando su peso. El libro juzgaba muchísimo más a los cuñados. Yo sí que le echo en falta, por poner una pega, la rabia de Chirves, que aquí es cierto, yo entiendo lo que Celia quiere hacer, ¿no?, con la cosa de mirar desde la ternura, y estamos mirando desde otro momento. Era la familia de Chirves siempre tuvo esa rabia de clase y esa rabia contra la transición y el franquismo que estaba en el libro y que aquí se diluye un poco más. Entonces, por ponerle una pega, le pondría esa, ¿no? Y que a veces se les va al catalán y no al valenciano. Y otra cosa, el final de la novela entronca con, digamos, ese presente de especulación inmobiliaria que une toda su obra. La obra de Chirves, y aquí no se ve. Pero en fin, la película está muy bien, los actores están muy bien, Enrique Joquer, Roger Casamayor también está muy bien, ¿no?, el actor que hemos visto en muchas películas, y no sé, o sea, todo ese ambiente de derrotados, de absolutamente que están viviendo la miseria después de la posguerra, está muy bien logrado. Y Ana Rujas, que creo que uno de los aciertos es esa relación entre ellas dos, que tiene un punto más masculino en la novela de Chirves, y aquí hay un punto más luminoso, más bonito, y eso también le honra a Celia, ¿no?, el adaptar una novela y cambiar algunas cosas que por tiempo, por generación, ya no son de esa manera, ¿no? Eso también me parece muy inteligente. Y destacar el papel de Teresa Lozano, la madre de Laia Portacelli. Hombre, por supuesto. Por favor. No, la verdad es que es súper interesante el universo que logra crear Celia Rico a partir del texto de Chirves, no solo por la delicadeza, ¿no?, y lo sutil que siempre es la directora sevillana a la hora de entrar en estos universos tan cerrados y a la vez abiertos, ¿no?, tan íntimos. Recuerdo que al final Viaja al cuarto de una madre retrataba una generación, la generación de la crisis que se fue a estudiar fuera, ¿no?, desde la relación de madre-hija. Los pequeños amores también retrataba los cuidados, y cuando una fase de la vida quizá no estás una cierta dependencia para estar solo, o cómo tú puedes limitar a una hija, y aquí vuelve al hogar familiar. Ella decía como también, ¿no?, el hogar de la posguerra fue una trinchera de alguna manera para muchas mujeres, y lo que más me gusta es ese discurrir que es lento, sin artificio, sin acción, como podemos decir, ¿no?, sin fuegos artificiales que le pidas más a la película, pero donde sí que vas como entrando en esa especie de, aparte del sacrificio y los silencios de esta protagonista, en esa especie de resignación, ¿no? Vosotros hablabais de la rabia, ¿no?, del personaje de Loreto. Es como alguien no derrotada, pero casi, de alguna manera, ¿no?, en cuanto a lo que está viviendo, la situación, la precariedad de su marido, y luego el nuevo arribismo que llega de posguerra, de me acerco al sol que más calienta, ¿no?, de los cuñados. Creo que esa tensión tampoco la lleva al extremo, pero le sienta bien a la película, y sí que me gusta cómo están todos los elementos, la sutileza. Ella es alguien como muy medida, que coloca todas las cosas, prefiere describir seguramente, como nos contaba, ¿no?, con una naranja y un cuchillo una situación de hambre, que ponerle a un personaje en boca no tenemos para comer para todos, ¿no? Y sí que creo que es una película muy especial, y que se la lleva a su terreno y a su universo, y que también es no solo coherente con su cine, sino creo que también con una mirada, ¿no?, desde el presente a esta especie de abuelas o bisabuelas de nuestra generación, que tanto callaron y que tampoco conocimos en muchos aspectos, porque ellas no quisieron pasar página de alguna manera, sin contar mucho de todo lo que habían sufrido. Bueno, pues sobre la clase escribió mucho Chirves, como vemos, también sobre la corrupción del capitalismo. En eso precisamente se ha fijado el director belga Boris Lokin en su película La historia de Suleimán. Fue una de las sorpresas del pasado Festival de Cannes, donde el actor Abu Sangare ganó premio en Ansertan Regar. La película cuenta, casi como una contrarreloj, la presión por un joven migrante que trabaja como rider por conseguir el estatuto de refugiado.
Señor Sangaré, estoy aquí para escucharle. ¿Cuál es su historia? Hermano, te he dado esa cuenta para que trabajes. Ya sé que es Hay poco que dinero. trabajar, hay que currárselo, tío. No hemos venido a Europa a jugar. Por el otro lado. Tú no eres San Manuel, chico. Efectivamente. No es él. Suleiman, ¿y mi dinero? Vale. Necesito el dinero hoy. De acuerdo, te pago mañana a la 1. Personas sin hogar de París. Llamo por una cama para esta noche, por favor. El actor era mecánico, no tenía papeles. Después de esta película y de los premios que ha ido obteniendo, no solo en Cannes, también el premio del cine europeo, ha conseguido finalmente el permiso de residencia, como nos contaba en enero en el Festival Unifrance. Estoy muy feliz, me siento libre después de haber estado como en una prisión dentro de mí, pero ahora me siento libre. Puedo caminar con mis amigos sin pensar que me van a arrestar en un control policial, así que doy las gracias. a des arrestations o a des contrôles. Pues decía también que no quería dejar de ser mecánico, que lo de actor dependía. Si él podía ser útil para una película, bien, pero que no quería ser una rockstar. Lo tenía claro. Bueno, el director, que ha hablado de inmigración en otras películas suyas, nos decía que fue en la pandemia cuando se fijó en la falta de derechos que tenían los riders. Parce que le livreur, c'est pas seulement le migrant. Le livreur, c'est un travailleur sans papier. El repartidor no es solo el migrante, el repartidor es un trabajador indocumentado y es alguien que nos habla tanto de la propia migración como también de algo muy contemporáneo, la cuestión de esta economía digital, de la uberización. Hay un cruce de los dos temas en la figura del repartidor obvio. Es decir, no es casualidad que muchas de estas personas que trabajan para dar las solicitudes también sean personas con antecedentes de inmigración. Es muy llamativo y cuenta algo sobre este mundo contemporáneo. La película nos sirve de espejo, sostiene un espejo con nuestra sociedad, dice mucho de nosotros. Raconte beaucoup de choses de nous, en même temps que ça raconte quelque chose de eux. Bueno, pues la verdad es que Loach también miró a la situación de los riders en Sorry We Miss You. Hemos tenido aquí en Madrid varias obras de teatro que han hablado de la situación y ahora esta película francesa. Sí, una película magnífica, a mí me ha encantado, me ha gustado mucho. Estaba viendo y estaba pensando, es la ladrón de bicicletas de este cuarto de siglo que llevamos, ¿no? Es una película que coincide con eso, con los dos protagonistas necesitan la bicicleta para vivir, para sobrevivir. Este además necesita dinero, necesita los papeles, necesita llegar a tiempo al refugio, ¿no? Al albergue donde va a dormir, donde se puede lavar, donde se puede cenar un poquito. Es una película que tiene ese París a oscuras, ¿no? De la noche, que no es reconocible, que es lo que está viviendo este inmigrante, ¿no? Esa oscuridad, estar sin papeles, desconfiando de todos le tratan, a mucha gente le tratan mal, a los que les lleva el pedido, sus propios compatriotas. En fin, es una situación desesperada y luego tiene un final, una entrevista con esa, bueno, digamos, personal de asistencia social que tiene que decidir si le da pues papeles de refugiado político, que me parece magnífica. Y en esta temporada hemos visto esa conversación en adolescencia también con el menor de edad, y esta me parecen magníficos esas dos escenas. O sea, una película muy, muy recomendable. Sí, y fíjate que la semana pasada que estrenaba película Costa Gabras, y muchas veces cuando entrevistamos a los Dardenne, de la que también creo que la peli bebe bastante, o Costa Gabras, o aquel Loach en su momento, ahora está retirado, pero siempre les preguntábamos si tenían herederos, si había una nueva generación que estaba mirando con las formas de su cine o intentando modificar las formas, pero estaba mirando esas cuestiones que a ellos les preocupaban, y realmente él es un heredero, ¿no? Boris Lokine es un heredero que coge muchas cosas de los Dardenne, pero además coge muchas cosas del thriller de Costa Gabras, y esa cosa que decía el director griego, ¿no? De a través de la emoción, a través de sentir o de una inmersión en lo que vive este chico, podemos intentar sentir cuál es la cuestión política, ¿no? Cuál es la consecuencia política de unas decisiones que tomamos nosotros como consumidores o que toman los políticos, ¿no? Y realmente, claro, junta dos temas que son, yo creo que los temas clave que asolan a cualquier ciudad europea en este momento. Uno es la inmigración, ¿qué hacemos con los migrantes? ¿Cómo tienen que mentir ante una oficina para poder salir adelante? ¿Cómo llevamos, o sea, cómo se ponen muchas cosas sobre la mesa en eso? Y otro es el tema de los riders, que principalmente son migrantes, pero también
Hay gente local, hay gente con permiso de residencia que trabaja como rider, como repartidor, y que durante la pandemia se tuvo que comer esa explotación con un grado mayor, ¿no? Entonces, como esas dos vertientes, que es la explotación laboral y por otro lado el racismo o la violencia que hay hacia los migrantes, y las junta en esta contrarreloj, que es maravillosa, como decís, por las calles de París, pero además con un actor que está impresionante y con todos los actores alrededor a la vez. O sea, a mí me parece una de las películas del año, lo ha sido. Y además hay una cosa que sí que me gustaría destacar, y es que en Francia fue un éxito en la taquilla. Que una película así sea un éxito en la taquilla en el país de Marine Le Pen, pues realmente es maravilloso. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, y creo que incluso trasciende no solo a la situación de los riders, ¿no?, sino a un tipo de economía digital colaborativa que nos vendieron en un primer momento y como cool, y que ha sido básicamente una tecnología de la explotación. El problema aquí también no solo esa tecnología que expone también la película, ¿no?, y esas condiciones y esa precariedad laboral, sino nuestra hipocresía, ¿no? En plan, ¿hasta qué punto estamos dispuestos por nuestra comodidad a cerrar los ojos o a no querer ver las condiciones de quién nos trae comida a casa, ¿no? Y en qué condiciones nos trae la comida a casa, o nos trae un pedido porque se nos ha encaprichado tenerlo mañana a las 9 de la mañana por una necesidad que seguramente hace 10 años no la tenemos tan urgente a las 9 de la mañana, ¿no? Es lo que hemos aprendido y hemos adquirido. Pero más allá de eso, la película tiene una potencia visual, una potencia en la presencia del protagonista, siendo un actor no profesional, debutante, que te coge de la mano y te lleva en todo su tránsito, ¿no? Y le sienta muy bien que adopte la forma de thriller callejero nocturno por este París hostil y no tan reconocible, no embellecido. Le sienta también muy bien que sea como una película contrarreloj, es decir, tengo 72 horas prácticamente para mi cita con la asistenta social para el asilo, ¿no? Y contarle mi historia, a ver si tengo suerte y me puedo quedar en este país. Y entonces te mete en esa dinámica tan asfixiante y tan agónica para el migrante, que intenta repartir todos los pedidos, que le den un código y poder dormir algo, lavarse y tener una historia para quedarse en un país teniendo algo de dinero, ¿no? Entonces creo que es un peliculón. A mí me ha encantado. Pues qué bien que estemos todos de acuerdo. Vamos con el cine británico, que trae dos películas. Una de ellas es Ritos ocultos, cine de terror sobre desapariciones, que cuenta precisamente cómo desaparece una niña en un pequeño pueblo durante una celebración, lo que acaba sacando a la luz la oscura historia de ese lugar. Cuando traemos a un bebé a este mundo, nos comprometemos a acompañarlo a través de la oscuridad y a guiarlo hacia la luz. Y la otra es una producción irlandesa, Septiembre dice, es el debut en la dirección de la actriz franco-griega Ariane Labeeb, a la que hemos descubierto en películas de Lanthimos, o que protagonizaba ese discurso final de The Brutalist. Tras haber dirigido varios cortos, adapta la novela de Daisy Johnson sobre dos hermanas con una relación extraña que las protege del resto del mundo. Un cuento gótico que habla de los lazos familiares, del acoso y del duelo. 1, 2, 3. Don't worry, sending through. La directora debutó en Cannes en Una cierta mirada y después pasó por Seminci, donde nos contaba cómo había construido esta historia. Tenía un poco de miedo por adaptar una novela gótica, pero al final me enamoré de los personajes y de la complejidad de esos roles femeninos, que no es algo que veamos muy a menudo en el cine. Sentí la necesidad y el impulso de hablar sobre este tipo de amor incondicional que se da en la familia, de unir la niñez y la feminidad. Cuando vives con personas que te protegen, que te quieren, acaban teniendo mucho poder sobre sí. Si ese poder no se usa bien, puede ser peligroso. Ese vínculo y esa conexión tan fuerte puede tener sus peligros. Por eso ha sido interesante explorar lo profundo y peligroso que puede llegar a ser una relación de familia, incluso si se fundamenta en el amor. Por ejemplo, una madre que usa a sus hijos para su propio trabajo, aunque les quiera mucho. Intento dar varias caras de este tipo de amor. Hay crueldad, hay ternura, por supuesto hay amor. La crueldad forma parte de nosotros como seres humanos. En el personaje de Septiembre es evidente, pero creo que para mí los dos personajes son como un todo, con dos facetas de la misma personalidad. Eso era una oportunidad para ver los límites de la manipulación en el amor familiar.
Empecé a hacer cine cuando tenía 26 años con Atina Sangari, una directora griega. Desde ese momento supe que quería dirigir, pero me ha llevado tiempo dar el paso. Estudié teatro, quise ser también directora de teatro, creé un grupo donde todos escribíamos, bailábamos y actuábamos. Era muy colectivo, es algo que siempre he intentado mantener. Ahora sigo haciendo cine, pero en otra posición. Uno de los principales problemas de la forma patriarcal de pensar el cine es verlo como algo individual. Como directora, como guionista, no eres nada sin los demás. Muchos directores lo olvidan. A mí me parece muy difícil no pensar el cine como un arte colectivo. Todo debe centrarse en la alegría, en la colaboración, la escucha mutua. De otra manera, sería malo para la película. No soporto las historias sobre esas actrices que en los 70 y 80 fueron manipuladas. Esa atmósfera no puede dar buenos resultados. It's a fake position to take. Most directors, and I know because I've worked with them as an actor, don't even bother thinking sexuality. La mayoría de los directores, y lo sé porque he trabajado con muchos como actriz, ni siquiera se molestan en pensar en la sexualidad. Simplemente escriben en el guión que los personajes tienen relaciones sexuales, sin más indicación. Son perezosos o demasiado mojigatos para trabajar realmente la sexualidad y hacerse preguntas a sí mismos. El sexo puede ser sin penetración, el sexo puede ser anal. Todo esto no está representado en el cine, donde siempre vemos a un tío acostado sobre la tía y ella diciendo que ha sido genial, con una luz bonita. Esa representación no es buena, ejerce presión. Las mujeres no nos corremos solo porque un hombre se ponga encima. Nos han mentido durante todo este tiempo y esa mentira es peligrosa. Por eso defiendo trabajar con el coordinador de intimidad, porque te ayuda a pensar de manera diferente, a pensar en el sexo, que ya es hora. Differently, or at least to think about sex. So it's time. I hope everybody's gonna do it at one point. Yeah. Y por último, a Amazon Prime Video llega Otro pequeño favor, un thriller dirigido por Paul Feig, el de la boda de mi mejor amiga, protagonizado por Blake Lively y Anna Kendrick. Son dos amigas que se reúnen en Capri para la boda de una de ellas con un rico empresario italiano. Una boda con giros, sorpresas y asesinatos. ¿Crees que quiero hacértelo pagar por robarme mi vida? ¿Y quién es el afortunado? Dante Bersano, todo pasta. Qué bien que estés aquí. Preferiría afeitarme las pelotas con un cuchillo oxidado a estar aquí. ¿Qué te dijo para convencerte de que vinieras a esta farsa? Fratricidio, suplantación de identidad, cositas de chicas. Tengo una sorpresa de tu propia y verdadera familia. Puede que no me recuerdes, soy tu tía linda. ¿Has traído a tu ayudante? Es mi póliza de seguros. ¿Por qué no os mataría a las dos? El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Y en televisión esta semana llega a Netflix la adaptación del Eternauta, es la novela gráfica más importante de Argentina. Dani Garrán, ¿qué tal? Hola, chicos. Bueno, novela gráfica en la que se basa, que se convirtió en uno de los proyectos más grandes de la cultura pop en español, una historia de ciencia ficción de más de 300 páginas, que se publicó nada menos que en el 1957 con un impacto y una relevancia que se mantienen hasta hoy. Sí, El Eternauta es un clásico de la novela gráfica latinoamericana, obra del guionista Héctor Oesterheld y del dibujante Francisco Solano López. Por primera vez se adapta al audiovisual de la mano de Bruno Estañaro en una serie de Netflix con Ricardo Darín como protagonista. Narra las consecuencias de una misteriosa nevada mortal que acaba con gran parte de la población y aísla a miles de personas en un Buenos Aires posapocalíptico. Una historia de supervivencia que demuestra que el único héroe válido es el grupo, nunca el individuo. ¡Elena! Vos dejás que tu hija vaya a la casa de gente que no conoces. Pero es una compañera de colegio, ¿qué más tenía que saber? ¿A dónde va tu hija? Eso tenés que saber. Tenía la dirección en el celular, te la mandé. ¿Quién se iba a imaginar todo esto? Yo no voy a poder sola esta vez. Tranquila. Ella va a estar bien. Va a estar bien.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Bueno, pues quizá lo que no queremos es vivir en un mundo como imagina el Eternauta, pero sí queremos vivir en un mundo donde escuchemos siempre a Mercedes Sosa y encima, si tenemos al lado a Ricardo Darín. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Gracias por venir al Cine Láser, que no todos los días se tiene a uno de los grandes actores aquí en el estudio. O sea que es un placer. Todo el mundo te saludaba, todo el mundo te miraba, o sea que eres una estrella internacional. No, eso es porque nos conocemos desde hace mucho tiempo y me los cruzo todo el tiempo como un compatriota que me crucé en el ascensor cuando veníamos me dice, siempre nos encontramos en el ascensor. ¿En serio? Sí, y nos despedimos con hasta el próximo viaje. Ah, mira, eso está muy bien. Bueno, la verdad es que vienes a presentar el estreno de uno de los proyectos más ambiciosos, yo creo que de Netflix en español en los últimos años, es El Eternauta, que aquí en España no lo teníamos muy fichado, pero bueno, es un cómic muy importante para la literatura y la historia reciente de Argentina. ¿Te puedo corregir un poquitín? Sí. A lo mejor no a nivel popular, pero hay muchos fans del Eternauta en España. Te asombrarías. Ya te vas a ir enterando. Vale. Porque acá hay una gran cultura sobre el cómic, las historietas y demás. Y yo me fui dando cuenta de eso cruzándome con la gente en la calle. La cantidad de fanáticos que hay del Eternauta. ¡Qué maravilla! Increíble. Sí, pues Continúo, pensaba... perdón, te quería poner ese paréntesis. Pues pensaba que era más minoritario, fíjate. Qué no, bien. por eso te digo, sí, no es popular, pero sí hay muchos fans. Bueno, es un cómic fantástico que ahora se ha reeditado porque ha estado, sobre todo esa parte del 69, ha estado sin editarse. De hecho, yo la busqué en la biblioteca y solo estaba en la segunda parte. Y te voy a contar que empecé a leer la segunda parte y digo, ¿pero qué es esto? Si esto no me estoy perdiendo, ¿no? ¿Qué relación tenías tú con el Eternauta? Prácticamente nula. Sí. Es decir, sabía de su existencia, pero en mi niñez, por llamarlo de alguna forma, me interesaban otro tipo de historietas. Consumía historietas, como creo que casi todos los chicos, pero eran otro tipo de historietas, un poco más cómicas, no apocalípticas, salvo alguna que otra. Pero sí sabía de su existencia. Después, con el correr del tiempo, en la medida en que crecí, sí, empecé a tomar más conciencia y hasta hace, digamos, algo así como 15 años, en donde me hablaron concretamente de la posibilidad de hacerlo, no en ese momento una serie, sino una película, un largometraje. Ahí tuvieron la generosidad de regalarme la historieta completa original. Y entonces ahí sí me enteré cabalmente de qué se trataba. Es verdad que el cómic es hijo de su tiempo. Vemos ahí un poco la tensión internacional de la Guerra Fría, el miedo a los extraterrestres, a una invasión exterior. Había que adaptarlo a nuestros días. ¿Qué adaptación ha sufrido? Yo creo que sí, que fue no solo prudente, sino inteligente por parte del grupo de guionistas de KIS y de Netflix, sumergirse en una versión que lo trajera a nuestros días y al mismo tiempo respetara, digamos, el pulso original, ¿no? El genuino. Yo creo que han hecho una versión increíble, extraordinaria, y si algo había para agregarle a la posibilidad de hacerlo en esta época, fue que atravesáramos la pandemia, porque ya casi lo tenemos olvidado, salvo algunos, pero en pandemia todos nos enteramos hasta qué punto era raro, extraño, inesperado esto de tener que quedarnos en casa, encerrados y aislados del resto de los seres humanos. Entonces, para mí mágicamente se ha producido esta especie de preámbulo y es, creo, el terreno propicio para que cuando entremos en contacto con lo que es la historia del Eternauta encontremos algunas reflexiones que nos han tocado de cerca. Totalmente. Y luego hay otra cosa, claro, en la serie empieza con las caceroladas, que es una imagen, leyendo ahora a muchas autoras argentinas como Mariana Enríquez,
que decían, bueno, es que la Argentina siempre ha estado en crisis. Y es cierto que esas caceroladas pues remiten a muchos periodos de tiempo de la historia reciente de Argentina. No sé si de alguna manera el cómic también, la historia del Eternauta, la serie, el cómic también reflejan un poco el espíritu argentino. Bueno, sí, yo creo que cabalmente está duele un poco decirlo de esta forma porque parece que quisieras dejar de lado a otros lugares y otros barrios y otras ciudades y otros países, pero en realidad yo creo que cuanto más fiel es una historia contando lo que ocurre en su lugar, me parece que tiene más posibilidades de viajar en el mundo y encontrar, no sé si abrazos es el término, pero sí gente que se va a sentir identificada. Los cacerolazos, vos le decís caceroladas, lo voy a incorporar, lo voy a usar en algún momento. Sí, son una especie de manifestación pacífica, pero ruidosa, del descontento por el motivo que fuere. Y eso se instaló desde hace unos años en la sociedad argentina. Y es más, el nivel y la dimensión, el volumen de esos cacerolazos te hablan de, obviamente, del enfado, de la incomodidad, y sí, ya ha quedado registrado como una marca que hemos nacional. Copiado, que a veces hemos copiado. Bueno, lo que pasa es que es una forma de manifestarse sin trasladarse demasiado, no salir de tu barrio, pero al mismo tiempo, lo he visto en TV varias veces, uno está pendiente de cuáles son los barrios en los que se ha sentido más afectado por la falta de luz o por la falta de tal cosa o de lo que fuere, el reclamo que sea, y es una forma de seguirlo sin tener que hacer grandes manifestaciones, digamos, multitudinarias por las calles. Ya en los años 50 el Eternauta cambiaba radicalmente la imagen del héroe frente al héroe americano, sobreexplotado por el cine y la ficción en general. Aquí tenemos a tu personaje que es un héroe colectivo, que aprende a cuidar, ¿no? A ayudar a los demás. Quizá esto es un poco de las cosas más originales de la historia, lo colectivo frente a lo individual. Sí, eso habla de la sensibilidad del autor. Es decir, o de la oportunidad que tuvo de vislumbrar, descubrir, que después de lo que hemos llamado durante décadas la penetración cultural, de contarnos historias con superhéroes, sea Superman, Batman, Linterna Verde, Flash y todos los que yo consumí cuando era chico, él tuvo esa particularidad, ¿no? Esa singularidad de ver hasta qué punto realmente se podía depender de una sola persona, aún siendo un superhéroe, o de tratar de que el grupo, la sociedad, la comunidad interpretaran cuál era la necesidad y trataran de ponerse en movimiento. Él tuvo esa iluminación, por llamarlo de alguna manera. Claro, es que más allá de la ciencia ficción o de este momento pues apocalíptico, lo que tiene el Eternauta es que nos enfrenta con nuestros propios demonios, nuestros egos, tanto que, claro, ¿qué haces primero, no? ¿Vas a correr a tu hija? ¿Le vas a dejar el coche al otro? ¿Quién tiene ese...? Es muy interesante como retrato de la sociedad. Es que, claro, ante las situaciones así realmente apremiantes, es donde se empieza a notar claramente de qué estamos hechos cada uno de nosotros, es decir, cuál es el impulso, la actitud, qué es lo que verdaderamente te mueve, lo que te impulsa, lo que te calienta, digamos, ¿no? Y creo que esa es una oportunidad en donde todos mostramos la hilacha. La hilacha. Y también hay otras lecturas dentro de la serie. Por ejemplo, vemos también la desconfianza, el clasismo hacia la joven repartidora, ese personaje que no conocen tanto, que aparece en el primer capítulo. Esto también es un poco el reflejo de la sociedad, ¿no? Lo vemos en las sociedades actuales y se repite en todos los países. Sí, tristemente sí. Yo creo que la intención de esta versión, ya que veo que la viste, no es precisamente hacer hincapié en esta cosa segregacionista o discriminadora. Sí le pone un especial acento al desconocido. Es decir, que de pronto aparezca un desconocido, alguien que habla de una forma distinta y se prenden todas las alarmas. Porque, claro, al no saber qué es lo que está ocurriendo afuera,
de pronto que aparezca alguien detrás de una puerta pidiendo auxilio en un tono o en una forma de lenguaje distinto al que se usa en ese lugar, supone un nerviosismo todavía mayor. Pero sí, hoy en día, para retomar un poco tu planteo, persiste lamentable y tristemente esta cosa de la discriminación y de el que es distinto. Siempre nos da miedo el que es diferente, el que es distinto. Creemos que eso es una amenaza. Y bueno, lamentablemente a veces nos perdemos la oportunidad de conocer a alguien interesante, alguien que nos pueda enseñar algo nuevo. Y luego está en el capítulo en el que tu personaje va a casa de Elena, de su expareja, y claro, se ven unas dinámicas muy masculinas frente a las dinámicas femeninas a la hora de bueno, esos juegos de poder, en ese momento de tensión. Sí que la serie es muy avanzada en eso también, hay un cambio distinto. Creo que esa es otra de las inteligencias de la versión. Me parece que la incorporación de la importancia del reclamo de derechos de las mujeres en el mundo actual, que en esa época en donde fue, digamos, originalmente esta historieta, no estaban tan presentes. Hoy sí, y me parece a mí un tema difícil de eludir. Al contrario, me parece que la versión lo que hace es aprovechar la oportunidad para destacar el rol de la mujer. Por lo general, hasta donde yo sé, en esta primera temporada, está especialmente subrayado el hecho de que las mujeres son más constructivas que los hombres, que son un poco más destructivos, y eso está directamente relacionado con nuestra esencia, con nuestro ADN. El hombre ha sido histórica y no sé si lamentable o tristemente, pero ha sido el conquistador, entre comillas, y el que va, el que sale, y yo creo que el rol de la mujer ha sido injustamente ocultado, porque son las que han resistido, las que se han quedado a regenerar lo que se pierde en esas contiendas. Hay ejemplos gloriosos de la historia de la humanidad. Japón es uno de ellos. Japón, después de las grandes pérdidas que tuvieron por ataques, las mujeres fueron las que reconstruyeron el país. ¿Cómo valoras Tarea para el hogar, para investigar un poco. Sí, nos está poniendo muchos deberes, Ricardo. Es incomprobable, pero no me digas que no resultó atractivo tirar una de esas que los dos conductores se quedan mirándose como diciendo, bueno, ¿de qué me hablas? ¿Ahora qué hacemos? No le traemos más, es la última vez. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar en esta serie, sobre todo en contraposición al cine o al teatro? No sé si valoras positivamente el trabajo invertido, si ha sido un regalo también porque tienes más tiempo, ¿no? Para ese tiempo del arco del personaje. ¿Cómo es trabajar en una serie? No. Tachemos eso. Tiempo no. Lo que pasa es que en esta primera temporada, me corregiría mi hija en el acto, el rol de mi personaje de Juan Salvo es muy ¿cómo decirlo?, presente. Eso hizo que tuviera muy pocos tiempos, digamos, de descanso, de reflexión y demás. Fue arduo, es muy duro trabajar en esto, muy parecido al cine. Lo que pasa es que creo yo en nuestra primera temporada hacer esta primera temporada de 6 capítulos fue como hacer 4 películas, una tras de la otra. Entonces, con un trabajo de producción increíble, un trabajo técnico que bueno, yo espero que la gente lo pueda apreciar porque se nota. Y fue duro para todos, para los actores, para los técnicos, para los directores, para los productores, para todos los que estábamos ensalzados en esta titánica tarea, este desafío. Por supuesto también divertido y movilizante, pero muy duro, fue muy duro. Porque no nos olvidemos que esta historia empieza con una nevada tóxica, mortal, en Buenos Aires, en pleno verano, lo cual nos obligó a tener por lo menos, más allá de los 3 primeros capítulos, casi el cuarto también, rodeados de nieve. O sea, teníamos que pintar la ciudad de nieve, y eso ha generado la necesidad de que los equipos trabajaran
a destajo para cumplir con eso, porque hay muchas cosas de postproducción y de efectos especiales, pero hay muchas que son reales in situ, o sea que hemos tenido que tapizar calles enteras con nieve. Los equipos los chicos y las chicas que trabajaban en eso, yo no sé todavía hoy cómo hicieron para sobrevivir. Es verdad, y le ponían un ahínco, unas ganas emocionantes, te juro que fue emocionante en ese sentido. Qué bien. Oye, hay algo que conecta El Eternauta con Argentina 1985, que es uno de tus últimos trabajos. En la película se hablaba de los juicios en la dictadura. El autor de la novela fue uno de los desaparecidos de esa dictadura, sí, también sus hijas. No sé si de alguna manera la serie, y que se vuelva a hablar así masivamente en 190 países, que son los que va a ir Netflix, también es una manera de devolver esa memoria, ¿no?, a uno de los desaparecidos. Mira, no estoy tan seguro de eso, sí, coincido con lo que planteas. Me parece que es inteligente, pero la verdad es que esta versión está especialmente enfocada en lo que es el espíritu de la historieta, del cómic, y que es la génesis, el original, allá por el año 57, que empezó muy tímidamente con unos cuadritos aquí, unos cuadritos allá, y después la gente misma se encargó de abrazarla y de pedir más, y ahí se cambió de frecuencia. Lo que ocurrió con Oesterheld en su vida y con su historia familiar, tristísima, dolorosísima, sí, está directamente relacionado con lo que mencionabas de Argentina 1985, pero esta versión creo yo, ha sido lo suficientemente prudente como para que cada uno haga la interpretación que quiera de esto, porque en definitiva hay unas analogías, por supuesto, esto de una invasión extraterrestre, una invasión, digamos, un ataque, una hostilidad que recibimos de forma externa y que hace que las personas estén aisladas, muertas de miedo, en este caso concretamente sin electricidad, sin agua, sin gas, sin teléfono, sin comunicación. Se parece mucho, si se quiere, a cuando los terrorismos de Estado han generado estas normas, por llamarlo de alguna manera amable, para que la gente no salga de las casas, para que la gente no se comunique entre sí. Precisamente la inteligencia del terrorismo de Estado se dedicaba específicamente a eso, a aislarnos, para que no nos enteremos. Entonces sí hay interpretaciones que pueden establecer paralelismos, pero creo yo que esta versión está tratando de abrir el campo visual como para que cada uno haga la interpretación que quiera. Los puristas, por supuesto, que conocen en profundidad la historia de la familia de su autor, no van a dejar de ver exactamente esto y lo bien que hacen. Oye, y te queríamos preguntar una cosa, porque acaba de decir Ben Affleck que ponerse el traje de Batman era la cosa más horrible del mundo. ¿Cómo es ponerse el traje del Eternauta? Es más fácil que no puedes comparar. No sé si es más fácil, porque adentro del traje de Batman puede entrar cualquiera y no te enterarías. Adentro del traje de Salvo sí te enterarías si entra otro, así que no sé si es más fácil. Y además no nos olvidemos que por decisión del director, Bruno Estañaro, crack total, genio, tuve una discusión bastante larga con respecto a cómo era el vestuario de este personaje, porque como el que le iba a tener que arrastrar por toda la seriedad, yo bregaba por un traje más liviano, que fuera un poco más fresquito, un poco más moderno, porque sabía lo que me esperaba. Pero él inteligentemente se puso bien terco y nos vendió la idea de que tenía que ser algo claro, porque en el momento en que ocurre lo que ocurre, y hay que inventar un traje, hay que meter mano a lo que se encuentre. Y estamos en la casa de un acumulador serial, una especie de pseudocientífico loco, que tiene cosas arrumbadas en todos lados. Entonces de ahí surge la máscara, pero también surge esa especie de gamulán, no sé cómo le dicen acá el gamulán, es como un... Es ese... como un forro, no es un forro polar, sí, algo así. No, es esa especie de tapado, sobre todo, que se hace con descarne, y que tiene adentro corderito, o esa lana, que es muy gordo. O sea, es bastante antiestético. Y yo dije, pero cuando me empiecen a tirar nieve sobre esto, se va a mojar, va a pesar 3 veces más, encima con máscara, mochila, arma, botas, y que yo voy a ser un androide. Y así fue. Soy un androide y quiero decirles que ahora mismo me voy a desmayar.
Esta es, como decíamos, una apuesta de Netflix. Ahora mismo está produciendo mucho en Argentina. ¿Se hubiera podido hacer esta serie sin Netflix después de los cambios en la legislación de Milei? No creo. Se está pudiendo hacer bastante poco. Sin el respaldo, el entusiasmo, el empuje de las plataformas, porque no nos olvidemos, como muy bien dijiste, que hay un cambio de normativa, para mi gusto, exageradísimo, que hace que sea muy difícil llevar adelante proyectos y demás. No me quiero imaginar la desazón de los que tienen un pequeño proyecto, a lo mejor muy talentoso y muy rico y nutritivo, pero que no encuentran financiación y demás. Es un momento realmente crítico desde ese punto de vista, y sin el empuje de las plataformas, el Eternauta, olvídate, no hay forma de que se pueda hacer, porque estamos hablando de una inversión muy grande, en todo sentido, no solo económico, sino es una apuesta grande, y dudo que se hubiera podido hacer de otra forma. Tú eres productor también. No sé si como productor han parado los proyectos, cuesta sacarlos adelante. Cuesta mucho. Por supuesto que no hay que bajar los brazos, hay que insistir, hay que esperar a que haya un momento de reflexión o de claridad. Yo creo que este es un momento bisagra. Por lo menos en nuestro país, ¿no? En Argentina. Creo que es un momento bisagra. Espero que sea así, porque creo que con las pruebas que vamos a tener al alcance de la mano, va a quedar definitivamente demostrado, creo yo, la importancia de poder encarar proyectos de envergadura que nos den a conocer más en el mundo, como suele ocurrir con los proyectos audiovisuales, que digamos te hacen viajar por el mundo, hacen conocer tu cultura, tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de vivir. Entiendo que decidieron tomar una decisión así tan radical, amparados o apoyados en 2 o 3 cosas que les resultaron alarmantes, y eso me parece incluso atendible, pero me parece que ya es momento de reflexionar y buscar la manera de que se sostengan las cosas con claridad, con transparencia, sin corrupción, pero mirando para adelante. Pues Ricardo, muchísimas gracias por haber venido por al favor, Cine en la SER. Si yo no tengo otra cosa que hacer. Exactamente, por habernos contado lo de Japón, que nos vamos a poner a investigar ya mismo. Pero es un placer. Te vemos en septiembre de nuevo aquí en el teatro. Sí, voy a estar de nuevo, porque no me dejan abandonar escenas de la vida. Verte en el ascensor aquí con tu compatriota. Sí, no me dejan abandonarla. Es una pieza que a la gente le encanta y nos piden que volvamos, y yo feliz. Así, todo lo que sea volver aquí siempre me va a dar felicidad. Pues muchísimas gracias y que vaya muy bien. Muchas gracias chicos, gracias. El cine en la SER con Pepa Blanes. Bueno, escuchábamos a Ricardo Darín, que protagoniza El Eternauta, una serie de ciencia ficción creada en los años 50. Y vamos a seguir hablando de ciencia ficción, esta vez del espacio exterior y de otra saga, la de Star Wars, con otro latinoamericano, con otro actor latinoamericano, con Diego Luna en Andor. Tras casi 3 años de espera, la segunda temporada del thriller político del universo Star Wars retoma la historia del rebelde Cassian Andor, interpretado por Diego Luna, un líder revolucionario esencial en la consolidación de la Alianza para derrocar el Imperio Galáctico, un régimen dictatorial y autocrático liderado por el emblemático Darth Vader. Una serie madura que afronta el conflicto con una violencia muy cruda y llena de matices, en la que tanto los rebeldes como el Imperio defienden sus ideales. Tenemos que irnos mañana. ¿Mañana? Ya me has oído. ¿A dónde? A donde sea. Tiene que ser mañana. ¿Mañana? No podemos esperar. No habrá una ocasión mejor. ¿Tú estás loco? No, escúchame. No tienen bastantes guardias, sí, lo saben. Tienen miedo. Ahora mismo tienen miedo. ¿Miedo? ¿Miedo de qué? Han matado a 100 hombres para que no hablen. ¿Cómo llamas tú a eso? Lo llamo poder. ¿Poder? El poder no se asusta.
El guionista de la película Rogue One, Tony Gilroy, sabía que podía ir más lejos y abrir una ventana todavía más amplia en el universo lucasiano. Lo consiguió con esta serie, con Andor, la precuela que narra la creación y las hazañas de la Alianza Rebelde en su lucha de resistencia contra el Imperio. Una ficción profundamente política que pone el punto de vista en los insurgentes. Así nos contaba el mexicano Diego Luna esta revolución narrativa del universo Star Wars. Es una historia sobre cómo una comunidad toma control de su realidad, ¿no? ¿Qué hace falta para que el cambio suceda? ¿Qué hace falta para que una revolución nazca, ¿no? Y además lo hace con mucha paciencia, contándote la historia íntima y específica de estos personajes, ¿no? Y va de lo muy particular a lo general, ¿no? O sea, parte de asomarse eso en la intimidad de la vida de unos personajes que de pronto construyen algo que conocemos y que le llamamos la rebelión, ¿no? Y que es esta revolución que aquí se explica y se justifica, ¿no? Eso me parece relevante, porque siempre será relevante tratar de entender cómo es que el cambio sucede o por qué es que el cambio es posible, ¿no? También creo que tiene algo muy bonito, que es la honestidad y la pasión con la que Tony Gilroy escribe, ¿no? Sus historias tienen un profundo, consiguen una profunda conexión con el espectador, porque es honesto, porque se abre completamente y habla de lo que le preocupa, ¿no? Entonces la ciencia ficción siempre ha sido una gran herramienta para hablar de nosotros, para hablar de una realidad. La verdad es que qué bien hablan los mexicanos. Qué maravilla de escuchar así a Diego Luna hablar de Star Wars, ¿no? Sí, después del estreno de la película de Rogue One y debido a su gran acogida, los creadores y miembros del reparto se dieron cuenta de que seguía habiendo espacio para contar historias diferentes dentro de ese mundo, una oportunidad de explorar un material más tenebroso, más adulto y más complejo. Yo creo que hay mucha expectativa. Creo que la primera temporada justo logró eso, ¿no? Como posicionar la serie en un lugar distinto, porque al mundo de las series de Star Wars, pues en el mundo de las series de Star Wars, Andor tiene la intención de ser diferente, ¿no? Como fue Rogue One para el mundo de las películas, ¿no? Era una película que su propósito era ser diferente, tener un principio y un final, no como las otras películas, ¿no? Y un final como el de Rogue One, ¿no? Además que no es cualquier final. Y esta serie, lo mismo, esta serie buscaba ser más oscura, más política, más un drama lleno de misterio, y sí tener todos los elementos de aventura y de acción que Star Wars tiene, pero también poder ser más profunda, una reflexión más profunda sobre una revolución, ¿no? Y yo creo que eso encontró su lugar. Y ahora estamos felices de poder venir con esta segunda temporada y última, porque está aún más ambiciosa, ¿no? El cine en la SER con Pepa Blanes. Suscríbete a El Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.